La fotografía es una herramienta que se usa en diferentes campos y con diferentes fines. La hay de tipo abstracta, la hay de tipo de retrato y paisajista. Aquí abordaremos una en especial, la que tiene que ver con la reportería gráfica, la fotografía documental. Antes de la aparición de la fotografía, existían otras formas de comunicar mediante imágenes. Hay ejemplos como los grabados, las pinturas y las imágenes religiosas. Pero bueno, en el siglo XIX, Niepce y Daguerre crearon lo que posteriormente se conocería como una cámara. Sin embargo, no fue sino hasta 7 décadas después de su aparición cuando pudo incluirse dentro del periodismo, ya que los tiempos de exposición se habían reducido y se podía fotografiar lo que estaba sucediendo afuera. Ahora, hablando de la reportería gráfica, ya en 1881 el papel periódico ilustrado contenía imágenes a través de la xilografía. Posteriormente, con la industrialización de los periódicos, apareció la técnica del fotograbado. Ya podemos hablar aquí de una ética de la visión, en donde todo lo que estaba presentado en un periódico debía salir de la realidad, no podía ser escenificado ni montado. La inclusión de la fotografía en el periodismo permitió acercar al lector de una manera mucho más gráfica y más objetiva a los hechos que estaban sucediendo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta siempre es intervenida por el que la toma, el fotoreportero. Por ejemplo, ya a mediados del siglo XX, mediante la fotografía, se logran documentar los grandes hechos colombianos, como por ejemplo el Bogotazo, que fue retratado a través de los lentes de personas como Sadi González, Leo Matiz y Manuel H. Estos tres son grandes conocidos del fotoperiodismo colombiano. El desarrollo de la tecnología fotográfica ha permitido capturar con mayor libertad y mayor calidad las imágenes. Por ejemplo, el aumento de la sensibilidad del ISO ha permitido que en las imágenes nocturnas no sea posible ver este molesto granito que aparece aquí, en esta imagen. Sin embargo, no solo se han transformado las calidades de las imágenes, las prácticas fotográficas también. Con base en esto, surge la pregunta: ¿qué cambios han ocurrido en el fotoperiodismo, en el tránsito de la fotografía análoga a la fotografía digital en Colombia? Antes los fotógrafos no tenían tanto respeto como hoy en día, sobre todo los reporteros gráficos. Yo recuerdo que alguna vez alguien comentaba que el periodista salía y le decía: mire, tome esta foto, tome esta, tome esta. Ahora en la redacción se está esperando la propuesta del reportero gráfico, o sea, es una propuesta adicional que nosotros llevamos a las redacciones, porque es pensar en la primera página o es pensar en una gran fotonoticia, una fotodenuncia. A mí me tocó trabajar fotografía análoga y le voy a colocar un ejemplo. Imagínense lo que era tomar una fotografía en el terremoto del eje cafetero, salir corriendo al laboratorio a revelar este material. Y mientras estaba revelando los rollos que había tomado, el terremoto fue a la 1:19 de la tarde en el año 99. Mientras yo hice las fotografías en el centro de Pereira, donde había unas explosiones, se habían caído unos edificios y demás. Mientras hice esa reportería, regresé al periódico a revelar, me cogió el segundo temblor, que fue como a las 5:30 más o menos, dentro del cuarto oscuro. Yo pensé que la casa se iba a caer encima de mí en ese momento, pero no podía abrir la puerta porque si abría la puerta iba a velar los rollos que estaba en ese momento revelando, porque no los había puesto todavía en el tanque revelador. Si comparamos eso con lo que pasa hoy en día con el tema de inmediatez, pues sí, la fotografía análoga es muy romántica, es muy bonita y demás, pero me parece clave, supremamente importante, el tema de la fotografía digital, porque gano inmediatez y esto va a ser mucho más claro y contundente. Pero recuerden que los medios de comunicación hoy en día se están moviendo muy fuerte en redes sociales y precisamente toca tener inmediatez. Entonces hay que comenzar a pensar en la inmediatez y no esperar solamente que la noticia se vea el otro día en el periódico, sino tenemos página web, tenemos redes sociales, hay que aprovechar esto al máximo y hay que comenzar a disparar videos y fotografías para que informar a los seguidores con las diferentes plataformas. ¿No podría pensarse que la inmediatez afecta la calidad? No, precisamente ese es el reto. A nosotros nos dicen que si tantas cámaras en la calle, de pronto no va a desaparecer el fotoperiodista. Y yo sí creo que hay dos tipos de personas, obturadores de cámaras y fotógrafos. Y ahí la diferencia al momento de que pasa un hecho noticioso y nos damos cuenta que es mucho más relevante esa fotografía cuando el fotoperiodista está, que cuando envían la fotografía y no hay nadie más. Toca irnos con esa fotografía porque no hay nada más.
porque la tomó alguien con un celular o con una cámara X o lo que sea. Pero cuando hay un fotoperiodista, yo sí creo que se marca la diferencia en la búsqueda del ángulo, en la búsqueda del fondo, y es ahí donde se ve ya el arte de la fotografía como tal. Que yo pueda hoy en día andar con mi cámara. Por ejemplo, acabo de llegar del estadio. Yo antes cargaba un maletín con un computador. Claramente cargar un maletín con computador y demás de eso afecta demasiado la espalda físicamente. Ahora lo que hago es por Wi-Fi me conecto a mi celular, la cámara, conecto a mi celular, por Wi-Fi me conecto a mi cámara, al celular, selecciono las fotos, me conecto al módem y envío las fotos por internet. No estoy cargando absolutamente peso y pues la calidad no va a cambiar, ya que la edición se hace en Photoshop o en algún otro software para fotografía y envío la foto inmediatamente. O sea, por ejemplo, ahora un jugador, Héctor Urrego de Santa Fe, hizo un gol y a los 2 minutos ya habían fotos acá en el periódico. Digamos que también han habido avances importantísimos con el ISO, ¿no? Eso permite pues al fotógrafo dar mejores imágenes de eventos nocturnos, ¿no? Sin ruido mayor. Yo creo que es de las grandes preocupaciones que tienen los fabricantes hoy en día y es mejorar la sensibilidad del ISO en todas las cámaras. Ya tenemos ISO de millones. O sea, antes hablábamos de ISO 3200 o hablábamos de ISO 1600, ahora estamos hablando de millones en ISOs. Hay una gran diferencia entre obturadores de cámaras y fotógrafos. Y pues ahí es donde cuando hay muchas cámaras se comienza a seleccionar cuál fue la mejor fotografía. Y muy importante para la memoria como testigo y como tantas cosas que han pasado, y es que si no hay un fotoperiodista en el lugar de los hechos, pues por lo menos la gente sí tenga la fotografía y tenga el registro de lo que pasó. Bueno, la primera cámara con la que aprendí a tomar fotografía fue una cámara Nikon FM, una cámara manual con un lente de 50 milímetros. Y cuando empecé a trabajar tenía un pequeño zoom 70-210, ese era todo mi equipo. Y pues el aprendizaje fue muy corto. En la parte técnica pues no sabía manejar muy bien el flash, pero compré un flash ahí como para tener para trabajar de noche. Y en esa época se requería porque la sensibilidad de las películas no era como hoy en el sensor que me permite trabajar con muy poca luz. ¿Cómo fue ese proceso de aprendizaje fotográfico? Yo entré a estudiar periodismo con la firme convicción de que iba a ser un fotógrafo de prensa. Ese era mi objetivo cuando entré a estudiar periodismo. ¿Por qué no estudié fotografía? Porque en algún momento, no me lo dijeron, pero lo analicé y llegué a la conclusión que era mucho mejor tener las bases periodísticas y que la parte técnica la iba aprendiendo poco a poco. Gabriel, respecto a la inmediatez, ¿qué tanta era la exigencia del medio y qué tan fácil era cubrirla respecto a los diferentes temas que le tocaba Digamos que no había, en esa época no había tanta paranoia. Uno podía estar un poco más cerca, uno tenía más acceso, los medios de comunicación en el entorno eran muy respetados. O sea, era una cosa, llegaba un fotógrafo, un periodista, un fotógrafo, un redactor de un medio como El Espectador, como El Tiempo, cualquiera de esas de Semana y eso era, ¿sí? Entonces uno tenía un poco más de facilidad a ciertos temas, ¿no? A ciertos temas, no podemos decir la parte de judicial, obviamente siempre vamos a tener inconvenientes, la parte política. En esa época, cuando yo llegué, podía uno estar en la parte de abajo del Congreso y pues uno terminaba registrando imágenes que eran muy incómodas para los políticos, entonces terminaron tirándonos a la tribuna. Pero igual, desde que uno vaya concentrado y conozca qué es lo que va a hacer, tenga información para saber a qué es lo que va a fotografiar, pues uno no importa dónde esté, siempre va a encontrar una información clave que le lleve a la pose con tener una información que visualmente cuente, comunique y haga que la gente reflexione frente a lo que está viendo. ¿Cómo era el día a día con estos equipos fotográficos análogos? El modo era que siempre uno salía muy temprano. En esa época se tenían turnos, pero se tenían turnos, los primeros turnos eran muy claves porque todo el material debía llegar a la 1, por tarde a la 1 de la tarde a la redacción. Revelar muy rápido, copiar las fotos, se tenían que copiar las fotos en 20-25 las principales y en 13 por 18 centímetros las fotos secundarias, pero todo había que imprimirlo y tenía que ser una cosa, entre las 12 y las 9 de la tarde llegaban todos los fotógrafos, que por lo menos eran 6-7 fotógrafos que tenían el turno en la mañana. ¿La concepción del fotoperiodista a lo largo de su carrera siente que ha cambiado? Muchísimo.
cuando yo empecé a trabajar, no quiere decir que no habían buenos fotógrafos, pero antes se aceptaba cualquier foto para publicar. Hoy en día, como no tenemos el problema de que el rollo se acaba y el rollo vale y es un costo adicional, entonces hoy no hay esa excusa de que dispare un par de fotos porque ya, no, hoy se exige mucho más a nivel estético en la fotografía, se pide, o sea, hoy en día una fotografía de un entrevistado así agachado no sirve. No tenemos la limitación de las 36 fotos del rollo, tenemos la libertad de disparar, de analizar, de mirar la luz por acá, los sistemas de flash, con los sistemas de flash no importa si tenemos una iluminación paupérrima en el sitio, podemos imitar la iluminación natural con un par de flash portátiles, eso nos da mucha facilidad para recrear ambientes que vemos y que antes no lo podíamos hacer porque me daba unas velocidades o unas condiciones lumínicas muy malas, lo cual no me permitía hacer una fotografía buena. Respecto a la calidad, ¿qué es lo mínimo que exige un medio para publicar una imagen en el periódico? Pues eso es relativo, ¿no? Digamos que lo que uno llama normalmente una fotografía de alta que esté en JPG, que esté por encima de los 3000 píxeles por el lado más largo, a 300 dp, es una foto que es lo menos aceptable. Pero uno siempre trata de que la foto, dependiendo de la situación, tenga la mayor cantidad posible de calidad, de resolución. Una fotografía, no sé, las cámaras que yo utilizo son cámaras de 36 megapíxeles, pues me dan una calidad tremenda, ¿sí? Pero a veces uno dice, en el periódico no se necesita todo eso, con 20 megapíxeles para un periódico es lo de menos. En periodismo, que es una cosa que a veces nos metemos mucho los fotógrafos y no sé qué, que la técnica, que hablamos de la cámara y que la nueva cámara y que es que la marca X es lo mejor y que la marca Y es lo mejor. Sí, y terminamos haciendo fotos que técnicamente son tremendas fotos técnicas, pero nos olvidamos del contenido. Como vemos, la fotografía tiene un valor importante dentro de la narrativa periodística. Sin embargo, no podemos remitirnos a ella solo como si tuviera un valor informativo. También tiene un valor simbólico para aquellos que la toman. En este sentido, le preguntamos a nuestros entrevistados cuáles son sus mejores fotos y por qué. A mí siempre me han preguntado que cuál era mi mejor foto. Y yo decía pues que no había mejor foto, que había varios cubrimientos importantes. Pero yo sí creo que en este momento esta fotografía es mi mejor foto. No solo porque ellos hacen parte de un mural en la calle 26 con 13, sino porque encontrar esto en la calle del Bronx, donde todo el mundo consumía droga, y encontrar amor, pues ya eso lo hace diferente. Pero adicional a eso, Hernán Londoño, este personaje que ustedes ven acá, recuperó su vida, se salió de las drogas, gracias a la fotografía. La fotografía le cambió el nombre de Ñero y recuperó su propio nombre. Entonces, ver a Hernán hoy en día cuando lo llevo a las clases, en las universidades y lo llevo y lo presento con ese orgullo y que él diga es que a mí esa fotografía me cambió la vida, pues eso ha hecho que hoy en día esta sea mi mejor foto, porque siento que de alguna manera le salvé la vida a alguien. Esta fotografía fue un rescate a un soldado que acababa de pisar un campo minado. Esta fotografía fue premiada con una mención de honor en el Rey de España, uno de los premios más importantes del mundo en periodismo. El soldado ya viene izado, si ustedes ven, acababa de perder su pierna o su pie, pero no se ve una gota de sangre. Me parece que es algo donde me tocó vivir muy duro el sufrimiento de esta persona, el dolor, y sobre todo cuando aparece esa frase que dice que los héroes en Colombia sí existen, ahí es donde uno comprende por qué sí existen los héroes en Colombia. Este trabajo mostraba en resumen lo que pasaba en esa época, lo que venía pasando en esa época con la desaparición forzada. ¿Sí? Y pudimos acompañar el seguimiento con unas familias para encontrar a sus familiares que fueron dados de baja por el ejército, pero los hicieron pasar como integrantes de bandas que azotaban las regiones. En este caso estaban por el sector de Guateque. Es que obviamente las exhumaciones, pues eso es tremendo el asunto, y encontrar que encuentran a su hermano, que en el caso de uno de ellos era un muchacho que tenía retraso mental,
La otra, esta que su esposo se fue supuestamente a trabajar en una finca y no volvió y lo encontraron también ahí como NN, como NN, miembro de una banda criminal, y lo que pasa es que los mataban prácticamente el día que se los llevaban. Fue como que cosas que uno no cree que puedan pasar acá, le entregan a su hermano así. Aquí avisándole a la familia que sí, que lo encontraron ahí. Entonces esta señora que encuentra a su hijo también ahí, como víctima de falso positivo. Sí. Después de lo visto en estas dos entrevistas, es posible extraer dos conclusiones. La primera, que responde a la pregunta inicial. La tecnología sí ha transformado, sí ha influido en las prácticas del fotoperiodismo. Los tiempos de exposición, la forma en que se revela la imagen y la exigencia del público se han visto afectadas. Asimismo, los entrevistados nos comentan que para ellos la imagen tiene una carga no solo informativa, sino simbólica. Quizás incluso pueden pensar en la imagen como en un sentido artístico.